Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a este clip de video sobre los derechos humanos. Mi nombre es Horacio Alejandro Acuña Gómez y tendré el placer de ser su asesor en esta presentación. Soy licenciado en Derecho con orientación hacia la impartición de justicia y los derechos humanos. Me apasionan estas materias porque ayudan a plantear y a resolver problemas de situaciones prácticas, reales y cotidianas. Hoy los guiaré y les daré una pequeña introducción de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, ya sea color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. A través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse totalmente de actuar de determinada forma u otra, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Los derechos humanos, primeramente, son universales e inalienables. El principio de la universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio, tal como se destacará inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrado en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los derechos humanos, asimismo, son inalienables y no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se pueden restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. 2. Interdependientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la seguridad social y a la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. 3. Son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y hoy constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de la igualdad, como lo hace y lo estipula el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y 4. Brindan derechos y obligaciones. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes. En virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, la obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitar a estos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlo significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos en el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos. También debemos de respetar los derechos humanos de los demás. En este pequeño y corto clip, hoy descubrimos que los derechos humanos están presentes en todas las esferas de nuestro desarrollo. Buscan el respeto por sobre todas las cosas y nos hacen iguales en un plano de dignidad. Agradezco su atención en estos minutos y espero verlos próximamente. Muchas gracias. Excelente día.